Hola a todos, soy Álvaro González Rocafort, director de la Academia AFIR, y como todos los años, un año más, venimos a hacer el análisis del examen FIR 2018 que realizasteis el día 2 de febrero. Antes de comenzar a desglosar el examen y a destriparlo, podríamos decir, quiero daros la enhorabuena a todos y cada uno de vosotros. ¿Por qué? Porque habéis logrado superar, habéis alcanzado una de las etapas más importantes de vuestra vida profesional. Probablemente en el futuro, cuando miréis para atrás, no sea la más importante y siempre habrá etapas mejores y más importantes, pero en el momento actual es una de ellas y os quiero dar la enhorabuena por ello. Muchos de vosotros, cuando nos presentamos al examen FIR, estamos buscando el objetivo de sacar la plaza. Esa etapa se supera y a veces ese objetivo se consigue. En otro tanto porcentaje no lo vais a conseguir, porque sabéis que el examen FIR es un examen difícil y que el ratio de aprobados es de 1 a 5. Pues bien, aquellos de vosotros que habéis conseguido la plaza o que la vais a conseguir, todavía os queda un tiempo de incertidumbre hasta que podáis conseguir elegir la plaza donde realmente vais a trabajar. A todos vosotros os quiero dar la enhorabuena, pero a todos aquellos que no habéis llegado a alcanzar esa nota para poder superar la prueba, no os tenéis que desanimar, tenéis que seguir luchando, ¿vale? Sois mejores personas profesionales, mejores farmacéuticos, sabéis mucho más farmacia que antes de la preparación. Y hay que seguir intentándolo, porque cuando uno se plantea un objetivo hay que conseguirlo, y es posible conseguirlo, es posible sacarse el FIR, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el desglose, el análisis del FIR 2018. Para empezar, hay dos cosas que quiero recalcar de este FIR. Una de ellas es la dificultad. Hay una percepción, yo creo desde mi punto de vista un tanto errónea, de una dificultad alta de este examen. Nosotros hemos analizado pregunta por pregunta en este examen, como veremos posteriormente, y desde nuestro punto de vista este examen no ha sido difícil. Consideramos, comparado con el examen del 2017, el examen anterior, de la convocatoria anterior, ha sido un examen más fácil que el previo. Pero hay dos factores que han podido influir en esa percepción que tenéis vosotros en esa dificultad del examen. Una de ellas es un error muy importante por parte del Ministerio en la plantilla de respuestas. Ese error, que todos sabéis que ha habido preguntas repetidas en la plantilla de respuestas, puede inestabilizar en una situación de nervios a muchos de vosotros y dar una falsa sensación de dificultad, porque os altera la tranquilidad. Todo factor externo que os altera, pues produce esa sensación de dificultad. Y la otra es la presencia ya habitual de preguntas que suelen ser imposibles o muy difíciles, o que no están englobados en lo que nosotros tenemos como el temario de la asignatura de farmacia, ¿no? Preguntas a lo mejor más relacionadas incluso con la medicina y que veremos posteriormente, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de esas dos circunstancias que os da esa sensación falsa de dificultad, este examen no ha sido más complicado del año pasado. Como vemos en esta gráfica que tenemos aquí, esta es la evolución, el peso de cada asignatura en el examen. Vemos que el peso se va manteniendo estable conforme al resto de los años. Tenemos la comparativa con el examen del año pasado, el FIR 2017, y además con el acumulado del FIR 2012 al 2016. Más o menos la distribución es homogénea como todos los años, salvo en pequeñas variaciones que suele haber. En este caso, este año, lo que ha ocurrido es que ha habido un repunte de las preguntas de bioquímica. Vemos que el 11% ha sido este año preguntas de bioquímica, hasta 27 preguntas. Eso no suele ser habitual, suele haber algunas menos. O sea, hay como 4 o 5 preguntas más de lo habitual. Asimismo, hay un pequeño descenso en las preguntas de fisiología y de biología molecular, que normalmente suelen estar en un número más alto, como vemos en la gráfica.
Pero a pesar de todo esto, como veis, la distribución más o menos sigue teniendo ese porcentaje y el orden no se va alterando a pesar de esos pequeños cambios puntuales. Con respecto a lo que decíamos de la dificultad, en esta gráfica podemos ver la dificultad desglosada por cada una de las asignaturas en la que nosotros clasificamos este examen FIR, y que así lo tenemos correspondiendo con nuestros manuales. Como podéis ver, del total del examen FIR, de las 235 preguntas, 44, lo que supone aproximadamente un 20%, son de dificultad alta. Esto es lo habitual, no hace que el examen sea más difícil. Más o menos, sobre todo las asignaturas más importantes, que son bioquímica, microbiología, farmacología y fisiología, están rondando aproximadamente ese porcentaje de dificultad. Incluso, como podéis ver, bioquímica tiene una dificultad del 4%. De dificultad alta, me refiero. Pero sí que hay dos asignaturas que quiero destacar por su aumento de dificultad este año. Una de ellas es químicas. Químicas, aproximadamente de las 19 preguntas que ha habido, 8 de ellas son de dificultad alta, y esto supone un 40-45% de preguntas muy difíciles, ¿vale? Y otra asignatura que también ha repuntado este año en dificultad es legislación. Legislación, probablemente porque han derivado un poco a preguntas que nunca se habían hecho en los últimos años sobre legislación hospitalaria, es una de las asignaturas que más os está contando. Nosotros, como sabéis, tenemos una plataforma de corrección del examen que ya está subida, que se llama EstimaFIR, y de todos los registros que tenemos, legislación es la asignatura más fallada de todas ellas, ¿vale? Por el otro lado, dentro de las asignaturas de mayor benevolencia o más fáciles, podríamos decir, está la asignatura de biología molecular, donde nosotros no tenemos catalogada ninguna de las preguntas como de dificultad alta, y eso se corrobora con nuestros datos del registro de EstimaFIR, donde es la asignatura con mayor número de aciertos hasta el momento, ¿vale? Vamos a continuación a desglosar alguna de las preguntas para que veáis cuál es la real dificultad de este FIR. Mira, podemos ver esta pregunta número 66 de este año, que es una pregunta de fisiología que habla sobre el INR, y te dice que tienes que calcular el INR dándote el tiempo de protombina del paciente y el tiempo de protombina de control. Eso es una simple división entre los dos números, entre el 22 y el 11. Esta pregunta no es una pregunta difícil, hay que saberse la fórmula, ¿vale? La respuesta correcta es la respuesta 4, es un INR de 2, pero esta pregunta se convierte en muy fácil. ¿Por qué? Por el hecho de que el 2015 la pregunta número 72 era una pregunta similar, donde en vez de darte los dos tiempos de protomina, te daban el INR y un tiempo de protomina, y te preguntaban el tiempo de protomina del paciente, ¿vale? Por tanto, lo consideramos como una pregunta repetida, y esta pregunta no se puede fallar. Es una pregunta de extremada facilidad una vez que te has preparado el FIR, como nosotros insistimos siempre a nuestros alumnos. Otra pregunta que es también extremadamente fácil desde nuestro punto de vista es esta pregunta de microbiología. La pregunta número 19, estamos siempre refiriéndonos a la versión 0, que podéis descargaros también desde nuestra página web. Esta pregunta número 19 habla sobre el tratamiento que tiene que usarse en la infección, en la diarrea asociada a Clostridium difficile. Una pregunta ya archiconocida por todos vosotros y que también ha sido repetida porque salió en el examen FIR de 2015 la pregunta número 16. Obviamente la respuesta correcta la tenéis ahí, es la vancomicina oral y es la número 2. Hay otras preguntas, como es esta pregunta de fisiología, que igualmente es una pregunta fácil. La pregunta 60 de la versión 0 de este año te habla de cuál es de las siguientes proteínas la más importante en la formación de la adhesión de plaquetas una vez que se ha lesionado el vaso sanguíneo, ¿no? Esta pregunta es una pregunta otra vez conceptualmente repetida, ya apareció exactamente igual en el 2008, la pregunta 260, y obviamente es la respuesta número 2, el factor de von Willebrand. Por otro lado, también tenemos las preguntas que estábamos hablando anteriormente, que os dan a vosotros esa sensación de dificultad, las preguntas que nosotros consideramos que son muy difíciles por
una o varias circunstancias que iremos viendo. Una de ellas es esta pregunta, la pregunta número 33, una pregunta en microbiología que te está hablando de la distribución geográfica del esquistosoma, ¿vale? Y te pregunta que cuál de ellas es incorrecta. La dificultad de esta pregunta radica básicamente en que nunca habían preguntado la distribución geográfica de una parasitosis en este caso, ¿vale? Tras el análisis de la pregunta, nosotros consideramos que la respuesta correcta, es decir, la incorrecta realmente, porque te están preguntando la falsa, es la respuesta número 3. ¿Vale? Es una pregunta que da poco juego y a mucha dificultad, no se puede razonar y es bastante difícil, ¿vale? Como mucho puedes descartar la respuesta número 4, que te habla de Schistosoma japonicum y te está hablando pues de que está en China, Filipinas, Indonesia, y por el apellido de Japonicum pues te suena que es por la zona de Japón, ¿no? Hay otra pregunta que es la pregunta 62, que a muchos de vosotros os ha descolocado. La pregunta 62 es una pregunta de fisiología que os está hablando sobre el electrocardiograma, pero no os está hablando como suelen preguntar sobre las ondas del electrocardiograma, sino os está preguntando sobre las derivaciones, es decir, las pegatinas que hay que ponerle al paciente para poder registrar ese trazado del electrocardiograma, ¿vale? Esta pregunta, a pesar de que puede ser y podéis pensar que es muy difícil para vosotros, puede dar cierta pista a la hora de responderla. La 1, la 2 y la 3 te está hablando de las derivaciones bipolares que se utilizan, y la derivación 4 te está hablando de derivaciones precordiales. Si sabéis y conocéis el término precordial ya solamente por la angina de pecho, que es un dolor precordial, ¿no? Es en el pecho, es delante del corazón, que es lo que significa precordio, que viene del latín, y os está diciendo derivaciones precordiales, hay 6 derivaciones y se colocan a lo largo del brazo izquierdo. No tiene ningún sentido de colocar 6 derivaciones en el mismo brazo para hacer un registro electrocardiográfico, ¿vale? Y esa, obviamente, es la respuesta incorrecta. Es una pregunta que a lo mejor a vosotros os resulta difícil, pero que si le das un poco de vueltas y la empiezas a intentar razonar, puede ser que podéis llegar a la respuesta correcta. Asimismo, hay otras preguntas que son también difíciles, pero que sí que se pueden aplicar técnicas de examen como nosotros solemos enseñar siempre en la academia, porque es la base para responder estas preguntas difíciles. Una de ellas es una pregunta de microbiología, la pregunta número 24 de la versión 0, y está hablando de qué microorganismos causa la úlcera de Buruli, ¿vale? A lo mejor al principio os parece una pregunta muy compleja, pero si leemos las respuestas os está hablando de Mycobacterium ulcerans, Scophrolaucium, tuberculosis y abscesus. Ya sabemos que el tuberculosis no es, el Scophrolaucium afecta a adenopatías cervicales principalmente, y nos quedaríamos entre ulcerans y abscesus, ¿vale? En esa disyuntiva que podemos tener en el examen FIR y que nos pueden aparecer en muchas preguntas, si te está hablando de úlcera de Buruli, pues pondrías Mycobacterium ulcerans y hubierais tenido un punto positivo, porque ese es el microorganismo causante de esta enfermedad, ¿vale? Abscesus te puede dar un poco la idea de que va a formar abscesos, no úlceras, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta que creo que os ha podido descolocar bastante es la pregunta 51. Es una pregunta más orientada hacia la medicina que hacia la farmacia. Está preguntando sobre una cardiopatía congénita, pero a pesar de que esa pregunta es muy compleja y la vamos a leer e intentar desglosar ahora, vais a ver que se puede responder casi fácilmente, ¿de acuerdo? Con la técnica de examen que vamos a aplicar. Te dice: ¿cómo se denomina la patología cardíaca caracterizada por una comunicación interventricular, una hipertrofia ventricular derecha, estenosis de la arteria pulmonar y cabalgamiento de la aorta? Muchos de estos términos probablemente nos suenen a chino, pero si contamos el número de términos que hay, son cuatro características, ¿vale? Ahora vamos a las respuestas y tenemos 3 respuestas que te están hablando de síndrome, síndrome y síndrome. Y una de ellas, la respuesta número 2, te está hablando de tetralogía de Fallot. Tetralogía es 4 cosas, 4 características. Puedes jugártela y además, en este caso, la vas a acertar.
esta es la respuesta. Eso es una tetralogía de Fallot, una cardiopatía cianógena, ¿vale? Ahora mismo vamos a ver, según nuestra plataforma, voy a presentaros las preguntas que más habéis fallado. Ya tenemos un número importante de registros, esperamos que sigan subiendo esos registros, porque cuanto más suban los registros, más fiable va a ser el puesto que vais a estar en la muestra, porque más se va a acercar al tamaño muestral, al tamaño de la muestra, y va a ser más fidedigno de vuestra posición y de vuestro resultado. Pero vamos a ver en el momento actual cuáles son las preguntas más falladas. Una de ellas es la pregunta 59 de la versión 0, que es esta que veis aquí, que habla de las células que están en la placa epifisaria y que son las responsables del crecimiento longitudinal del hueso. Esta pregunta no es una pregunta fácil, es una pregunta algo capciosa, y ayer nosotros estuvimos discutiéndola bastante. Obviamente la gran mayoría de vosotros estoy seguro que habéis respondido la respuesta número 1, que son los osteoblastos, y esa es la discusión que teníamos ayer. Pero la respuesta correcta es los condrocitos. Los condrocitos son los que están en la placa epifisaria, en la metáfisis del hueso, y son los que se van transformando o van estimulando luego la formación y la creación de osteoblastos para formar el hueso en longitud. Por tanto, la respuesta correcta es la respuesta número 3, y muchos de vosotros la habéis fallado. Así como la pregunta número 76, que os está hablando de cuál es el factor de riesgo de patología cerebrovascular isquémica. Todos, cuando pensamos en isquémica, pensamos que hay un trombo o algo que dificulta el paso de la sangre hacia el riego cerebral en este caso, y la gran mayoría de vosotros habéis fallado esta pregunta y habéis puesto la 2, porque esa es lo que quería el examinador que pusierais, pero no. El mayor factor de riesgo, el factor de riesgo principal para padecer un ictus es la hipertensión arterial, y es la respuesta número 1. Y otra respuesta que también habéis fallado en una gran cantidad de vosotros es esta pregunta, la pregunta 47, que también es una pregunta que está puesta para intentar pillaros, ¿vale? Está hablando de la fisiología de la hemostasia y te está preguntando cuál es la respuesta correcta. La gran mayoría de vosotros habéis puesto la respuesta número 2, que dice que la coagulación se inicia por la unión del factor tisular al factor 7 activado. Ahí está el problema, y el truco de la respuesta no es al factor 7 activado, es al factor 7, y esa unión hace que el factor 7 se active, ¿vale? Por tanto, no es la respuesta 2 la correcta, sino la respuesta 3, que dice que la vía extrínseca no es capaz de activarse por sí sola, de activar por sí sola el proceso de la coagulación. Efectivamente necesita la presencia de un trauma vascular para que se pueda activar la vía extrínseca. La 1 y la 4 son opciones que se pueden descartar fácilmente. Y ahora, en el lado contrario, ¿cuáles son las preguntas más acertadas hasta el momento que nosotros tenemos registradas? Son esta pregunta, la pregunta 87, una pregunta de farmacología que está hablando de la mesalazina, cuál es su indicación principal, ¿no? Y como todos sabéis y estáis respondiendo, pues es en la enfermedad inflamatoria intestinal la respuesta correcta número 3. Y la otra pregunta es la pregunta número 79, una pregunta de fisiología, que esta no me extraña que la estéis acertando todos, porque eso es una pregunta repetida que ya ha aparecido en otros exámenes FIR, y os está preguntando acerca de la mutación de la fibrosis quística, y como sabéis es el CFTR, ¿vale? Para acabar el tema de lo que es el análisis de este examen, os ponemos aquí esta gráfica donde nosotros consideramos que estas preguntas pueden ser impugnables. Tienen o 2 respuestas correctas, o están mal escritas, o hay algún factor importante que puede hacer que esas preguntas puedan impugnarse. No las voy a desglosar aquí, porque lo que quiero es que sepáis que nosotros tenemos una plataforma que se llama Impugnafir, que vamos a abrirla en breve, antes obviamente de las impugnaciones, para que podáis meteros todos, hayáis estudiado donde hayáis estudiado, no tenéis que ser alumnos nuestros, para poder discutir esas preguntas, poder aportar bibliografía, donde nuestro profesorado también va a intervenir, va a aportar bibliografía, y podamos juntos hacer una selección de esas preguntas para impugnar y poder llevar al ministerio y conseguir que sea un examen más certero en este caso.
años. Bueno, y para terminar, de nuevo, daros la enhorabuena a todos vosotros, deciros que desde la Academia AFIR estamos apoyando y os apoyaremos a todos los alumnos que os habéis presentado al FIR, todos y cada uno de vosotros, aceptamos vuestras sugerencias, intentamos siempre mejorar y estaremos siempre volcados en la preparación de este examen y de esta vida profesional para vosotros que nos parece tan importante y tan bonita. Enhorabuena y muchas gracias.